Hola, buenas tardes, buenas casi noches en España, buenos días en Lima. Quiero compartir la pantalla para que puedan ver mi presentación. Espero que puedan verla. Díganme, por favor, si está viéndose la presentación. Sí, sí se puede ver. Estupendo. Muy bien. Pues lo primero quiero agradecer a los organizadores que han hecho un trabajo para mí espectacular, manteniéndome informado al detalle del cronograma, de todos los detalles. Quiero expresar también mi satisfacción por estar una vez más en contacto con un país al que quiero tanto y con muchos de sus habitantes, ¿no?, peruanos, que son para mí amigos y que veo que están asistiendo, y aprovecho para darles un abrazo cariñoso y muy fraternal. Quiero también felicitar a mis antecesores en el uso de la palabra. Me han encantado. He escuchado prácticamente todas las ponencias, algunas no completas, pero sí su idea general. Me han parecido brillantes, ¿no? Y bueno, por seguir abusando del agradecimiento, quiero darle las gracias y felicitaciones también a la ministra por haber conseguido realmente 551 millones, creo recordar, para implementar esos dispositivos que harán la red del modelo comunitario de salud mental del Perú una esperanza, ya no solamente para el país y los que puedan padecer en él problemas de salud mental, sino para todo el continente, y me atrevo, ya puestos a exagerar, decir que es una esperanza para el mundo, un país que todos estamos mirando con atención, porque no es común en estos tiempos desarrollar una red como lo está haciendo Perú, con esa coherencia y con digamos, con esa filosofía, ¿no?, de comunidad. Quiero recordar que es de los pocos centros de salud mental comunitarios los que se implementan en el Perú, que disponen de una unidad de promoción comunitaria para impulsar el trabajo comunitario, haciendo ver que no solamente es una palabra decorativa, sino que hay un deseo real de que ese sea un concepto fuerza para la red que se está implementando en el Perú. Bueno, dicho todos estos agradecimientos y finalizando deseándoos peruanos lo mejor en esta época tan horrorosa de COVID que nos está tocando vivir, pues paso a comentaros lo que he pensado para aportar en este foro, ¿no? Me quiero vincular para ello a lo que venía diciendo el doctor Petel. Discúlpeme, doctor, si no he pronunciado bien su apellido, y también de alguna manera ahora la ministra hablando de dinero. La idea fuerza que quiero transmitir es la siguiente: no todo es cuestión de dinero. El dinero es fundamental, es condición necesaria, pero no es suficiente. Las redes por sí solas no van a resolver el sufrimiento de las personas. Es necesario redefinir de alguna forma, como decía el doctor, qué es el cuidado en salud mental. Responder a las preguntas de quién atiende, cómo atiende, dónde atiende, cuándo atiende, qué se atiende. Mi aportación obviamente no es la respuesta ni la solución a ese problema. Estaría seguramente en la OMS, en el puesto de la querida Deborah Kestel, y no es el caso. Pero mi aportación es que la relación que nosotros mantenemos con las personas que sufren psíquicamente es una clave que tenemos que desarrollar para mejorar el abordaje del sufrimiento psíquico. Y esa relación con los llamados pacientes, con los dolientes, con las personas afectadas, está explicada, será una u otra, dependiendo del paradigma que tenemos de la enfermedad mental, del sufrimiento mental.
desde mi punto de vista, no podemos seguir trabajando desde un paradigma de salud mental como el actual, dominado por un reduccionismo biológico. Eso es una parte, pero no es todo. Se habla de complejidad, de hospitales de alta complejidad. Lo complejo es la comunidad. Lo que hacen los hospitales es trabajar un aspecto de esa complejidad que se ha roto en un ser humano que sufre. Por lo tanto, mi aportación, mi tesis para esta comunicación, que intentaré hacer rápido para dar tiempo a las preguntas y al debate, es que el modelo de salud mental actual genera relaciones con las personas que sufren autoritarias, relaciones que esperan la sumisión del otro, relaciones que no esperan que el otro aporte, relaciones que están enfocadas al deterioro del otro, en los que les falta confianza en la recuperación del otro. El problema es que el modelo comunitario que se está implantando en algunos países, como Perú, he dicho al principio, puede verse contaminado por ese modelo autoritario de relación sin esperanza, de relación absolutamente vertical y dominante. Ese es el problema. E incluso los países que ya tenemos modelos comunitarios desde hace tiempo, que tenemos redes especializadas en la comunidad para asistir al que sufre, están agotándose porque la cronicidad no deja de aumentar. Nunca ha habido tanto dinero, tanta respuesta, por ejemplo, farmacológica, pero tampoco nunca ha habido tantos crónicos en salud mental. La cronicidad es como el colesterol, pensaba cuando escribía esto. Hay un colesterol bueno y uno malo. Hay una cronicidad buena y es la que se basa en la mayor esperanza de vida de las personas. Ahora pues vivimos 80, vivimos 90 años y es imposible no tener una patología, un problema de colesterol, de cardiovascular, un problema de corazón, pero tomamos nuestras 2 o 3 pastillitas, una dieta, un poco de ejercicio y ahí estamos, con 3, 4 problemas crónicos. El problema es la cronicidad en salud mental, que es la mala, que es que con 20 años una persona con 2 o 3 ingresos por psicosis, por ejemplo, puede verse abocada todo el resto de su vida a no hacer más que un tránsito de recurso a recurso, de recurso a su casa, de su casa a ver la tele, de la tele a la cama, y ese es su futuro a los 20 años o 22 años, la cronicidad. Señor Castejón, sí. Disculpa, tu presentación se quedó en la primera diapositiva. Es que no la he movido. Ah, perdón, ok. No, muchas gracias por avisar. He tratado de contar la idea principal que quiero transmitir y ahora voy a pasar más rápido por encima de ella. Perfecto. Gracias. Bueno, pues aprovechando la observación, mi presentación es una presentación muy aburrida y no es para enseñar demasiado. Entonces, dicho esto, que sería como la tesis principal de mi comunicación, voy a ir recorriendo las diapositivas para mostrar lo que sería para mí la esencia de ese nuevo paradigma de comprensión del sufrimiento psíquico de las personas y el tipo de trato, el tipo de acompañamiento, llamamos aquí, que se desprendería de esa nueva forma de comprender a quien está junto a nosotros contándonos y compartiendo su sufrimiento, ¿no? Aquí en esta diapositiva ponía de manifiesto pues, ese aumento exponencial de las personas que sufren problemas de salud mental y cómo si no cambiamos la forma de acercarnos a ellas, eso no va a cambiar. Una premisa que hay que tener en cuenta es digamos, cómo la comunidad ha caído
no tiene precisamente, no es un concepto actualmente que esté muy de actualidad y prestigiado. Más bien al contrario, antes que lo comunitario, lo colectivo, se prima al sujeto individualista que se cree que todo lo puede y si no lo puede ha fracasado. Este tipo de sujeto, este tipo de sociedad genera dolencias y malestares que luego encargamos a los sistemas de salud mental que solucionen. Pero este no es el tema. Pero no quería dejar de mencionarlo porque me parece injusto que la propia comunidad que genera buena parte de los sufrimientos y malestares luego se lave las manos a la hora de proponer cambios en su sistema de organización social para mejorar la vida de las personas. En cualquier caso, lo que comento aquí es que tenemos en nuestra esencia humana restos, huella antropológica que nos sigue orientando al otro, que nos sigue hablando de nuestra vulnerabilidad como seres humanos, de nuestra necesidad de que nos cuiden, absolutamente cuando somos pequeños, porque si no nos moriríamos de hambre y de frío, y siempre en el resto de nuestra vida para que nos den el amor que necesitamos para no morirnos de horror, ¿no? Por lo tanto, siempre vamos a necesitar a los otros, está en nosotros la búsqueda de ese apego, de ese vínculo, y lo vamos a buscar. Pero el modelo comunitario funciona por eso, porque se acerca, lo decía el doctor Sánchez, porque se acerca a la gente. Claro, se acerca a la gente y también se acerca afectivamente el profesional, porque si no, estamos cambiando de lugar, pero no cambiando de método. Lo que quiero decir es que las redes, los sistemas de salud mental especializados en comunidad, por sí solos no van a cambiar las cosas. Tenemos que trabajar de forma diferente. No podemos heredar la forma antigua propia de los hospitales psiquiátricos, de los manicomios, para trabajar ahora en la comunidad, porque llevaremos el virus con nosotros, hablando de virus, allá donde vayamos y estaremos perdiendo una enorme potencialidad de todo el sistema de atención en comunidad que se está montando. Hay que trabajar básicamente en dos planos. Uno, el institucional, y en esto me remito a la ponencia del doctor Sánchez, que me parece espectacular el trabajo que están haciendo en Caraballo conceptualmente y cómo el equipo está implicado en sentarse con las instituciones, con las asociaciones vecinales, con los particulares para crear espacios donde se identifiquen las necesidades para luego atenderlas, decidiendo cómo. Una pregunta muy interesante de la anterior ponente, muy bien respondida desde mi punto de vista, hablaba de cuáles son los temas, hablando de promoción de la salud, que tendríamos que abordar. Yo diría, depende de qué comunidad estemos abordando. Depende que sean los Aguajuns, o depende que sea Caraballo, o depende que sea un barrio del sur de Madrid. Depende. Tenemos que sentarnos con los protagonistas y preguntarles qué es lo que sienten. Hay problemas de violencia de género, hay problemas de paro, hay problemas de tristeza por los duelos mal hechos durante el COVID. ¿Qué está pasando? Bueno, eso lo voy a dejar para que el doctor Sánchez nos ilustre cuando pueda sobre cómo trabajar, porque solo tengo la sensación, por lo que le he oído ya dos veces, que seguir su senda, porque nos va a llevar a buenos lugares. Lo que quería centrarme es en ese trabajo individual, en ese paradigma alternativo que yo creo que nos va a dar pistas sobre cómo debe ser la nueva relación con las personas que sufren psíquicamente. Lo que aquí he dado en llamar un paradigma alternativo. Perdón. Disculpa, ¿alguien puede decirme, Gaby, Liberty, si se me ve? Sí se ve, pero ¿es posible ponerlo en la forma presentación? Sí, claro.
Perfecto. Muchas gracias. ¿Y a mí me veis? Sí, a ti también. Perfecto. Muy bien. Pues sigo entonces. Este paradigma alternativo yo lo he tratado de resumir siguiendo un trabajo que me parece excelente de Laura Martín y Fernando Colina en ese manual de psicopatología que está publicado y accesible sin problemas. Bueno, he hecho una adaptación para poder resumir en estos 10 puntos lo que yo considero que puede ser una forma diferente de abordar el trabajo con nuestros pacientes cuando se acercan a los servicios, ¿no? El primer punto sería hacer un cambio de tratar a pasar del tratamiento al trato. No sería tanto tratar a las personas, ofrecerles un tratamiento como tratar con ellos. Tratar con las personas nos habla de conocerles antes que nada. No les conocemos, no sabemos quiénes son. Hay que partir de eso, de que no les entendemos, tenemos que conocer su historia. Luego también tenemos que aprender a estar más callados. El arte de no intervenir, decía el psiquiatra Arietti, psiquiatra italiano que ha muerto, no sé, hace tiempo. El arte de no intervenir. No tenemos que estar constantemente interviniendo, ¿no? Ese furor curandis. Tratarles como se trata a los amigos. Y quiero que se me entienda, no es que seamos amigos de nuestros pacientes. Aunque alguien lo llama un amigo profesional a esta figura, a este nuevo rol, ¿no?, que los profesionales dentro de este paradigma tendríamos que desempeñar. Lo que ocurre es que hay elementos en la relación profesional con los pacientes que también están en la relación con nuestros amigos. La sensibilidad, el tacto, la delicadeza, la educación, la empatía, todo eso está en la relación con nuestros amigos y también debe estar en la relación con nuestros pacientes. Tenemos que, igual que conocemos a un amigo, pero es un buen ejemplo para ejemplificar, cómo trabajar con ellos. Pues igual que cuando nos planteamos hacer un regalo a un amigo, nos preguntamos, ¿le gusta el cine? ¿Le gusta la poesía? Y este cine le gusta pues tenemos que conocer lo mismo a nuestros pacientes. Tenemos que ser respetuosos con el grado de intimidad que necesitan. No por ser profesionales y tener que rellenar nuestros cuestionarios, tenemos derecho a preguntar todo en cualquier momento. Tenemos que conocer de su vida cuáles son sus defensas, cómo se defiende, qué le estabiliza y al revés, qué desencadena sus crisis. Porque quizás un síntoma obsesivo que puede ser objeto de intervención profesional, a lo mejor lo estamos haciendo mal, porque esa conducta obsesiva tiene su funcionalidad en su vida. La propia ministra reconocía que ser un poco obsesivo puede ser muy interesante en algunos momentos. En definitiva, paso un poco rápido, pero voy a ir tratando en estos 10 puntos de dar una fotografía robot de cómo sería este paradigma que nos lleva a un nuevo tipo de relación. Tenemos que tener claro que necesita certeza. Si está empeñado en que su cuñado le hace la vida imposible, pues tendrá que ser verdad, porque si no, no soporta que su cuñado sea ingeniero y él no haya podido acabar sus estudios. Necesita certezas. Eso es la psicosis. Decía alguien que la persona con psicosis está condenada a la verdad. No puede admitir medias tintas. Hay que ser tiernos, sensibles y humildes. Eso no quiere decir que hay que ser paternalistas. Luego hablaré un poquito de eso, pero sí tiernos y sensibles. La ternura de la madre que quiere lo mejor para el hijo, pero para la hija, pero así todo le deja irse y permite que se exponga a dificultades para que se pueda hacer autónomo e independiente. Firmes en el vínculo, pero flexibles. Esto quiere decir que nosotros no estamos para agradar siempre a nuestros pacientes. A veces tenemos que ser firmes en un encuadre que no le gusta a nuestros pacientes, pero en ese momento que nos destrocen, pero tenemos que enseñarles así a relacionarse con, digamos, relaciones totales, a entender que las personas podemos tener una parte que les gusta más que otra y de esa manera les podemos estar ayudando
a vivir en el mundo donde las cosas no son blancas ni negras. Esto es muy importante. He visto en este manual de Colina y Martín que fue Freud, parece, no soy psicoanalista y no he leído a Sigmund Freud más allá de párrafos, capítulos o algún librito, quien hizo un cambio radical en la psicopatología. Fue entender los síntomas de las personas como defensas, no como déficits, sino como producciones defensivas ante la angustia. Esto me parece clave. Esto es lo que nos lleva a entender que los síntomas de la persona no son su sufrimiento. El mapa no es el territorio. Aunque tachemos el mapa, no quiere decir que hayamos recorrido ese territorio. Tratar los síntomas no garantiza que eliminemos el sufrimiento de las personas. Es su expresión. Es más, muchas veces los síntomas son la única forma de comunicación con el mundo que tienen las personas. Si se los eliminamos, pueden acabar sufriendo más por soledad que por la sintomatología. Bueno, esto es lo que quería decir aquí. Mejor estar perseguido o acompañado por voces que estar solo. Entonces, hay que relativizar la gravedad de los síntomas y no entrar sin más a eliminar los síntomas pensando que estamos curando o ayudando a la persona que los padece. Emancipar en lugar de curar. Antonin Artaud decía, poeta que pasó 8 o 9, 10 años en manicomios duros de Francia, si habla de curarme es como si me diera una puñalada. Claro, la propia idea de que el síntoma es una defensa hace que si mi situación vital no ha cambiado, yo pueda seguir queriendo tener esa defensa presente, porque sin ella estoy perdido. Es como si me diera una puñalada. Es como si alguien que tiene pánico a volar y necesita tomarse un lorazepam para el vuelo, para ir relajado, se lo quitas y lo obligas a exponerse sin ninguna otra herramienta. No siempre el objetivo es curar, vamos, casi nunca vamos a curar. Lo que sí tenemos es que darle capacidad a las personas para gobernar su propia vida. Cuando una persona, un paciente nos critica, cuando se opone a nuestra decisión, estamos ante una cosa buena. Estamos ante una posibilidad de vida. Lo que necesitamos es gente independiente. No necesitamos gente sumisa que nos obedezca sin pestañear y sin cuestionar lo que le decimos. De esto también he escuchado esta tarde mucho. Muchas veces la necesidad de comida, de vivienda, de ropa, de vida digna, es más importante de atender que los síntomas. Y cuando coinciden, que son estos casos que nos han relatado hoy del señor Ponzoni, de Ronald, personas que viven en la calle absolutamente enloquecidos, pues claro que les puede venir bien algún antipsicótico y estabilizarse y estar en un hospital, pero también les va a venir bien el cariño, les va a venir bien que les ayuden a lavarse, les va a venir bien que les acondicionen una casa, que les abran la puerta de nuevo de regreso a su familia o a un hogar. Claro que les va a venir bien. Claro que una persona con alcoholismo, antes de tener derecho a una vivienda, tiene que afrontar su problema de alcohol. Pero quizás con una vivienda, con una posibilidad de vida autónoma y digna, pueda verse motivado a enfrentar las exigencias del alcohol. Por lo tanto, no hay que entrar directamente a tratar los síntomas. Muchas veces la necesidad social, material de esas personas son tan prioritarias como nuestro trabajo más clínico, ¿no? O dicho de otra manera, también ser activo en fomentar políticas sociales de igualdad que vayan contra la pobreza y la desigualdad. Como decía el doctor Peter, está comprobado que genera más vulnerabilidad que cualquier cosa, esos contextos. Por lo tanto, estamos trabajando por la salud mental y por la promoción de la salud mental si generamos territorios justos y equitativos, ¿no? Otra cosa clave es entender los remedios como mediadores.
sea, las terapias como mediadores, no como lo que te cura definitivamente. Los fármacos alivian la angustia de las personas y favorecen pues, que puedas hablar y trabajar y buscar una estrategia y que acuda a un grupo y que a lo mejor dé un paseo con un conocido que acabe siendo su amigo. Pero no es la solución a los problemas. Insisto, no se trata de que desaparezca el síntoma. No nos quedemos tranquilos con eso. Las crisis tampoco hay que alentarlas ni idealizarlas, pero tampoco es el objetivo de nuestro trabajo evitar crisis a toda costa. Más bien hay que hablar con nuestros pacientes y preguntar qué tipo de riesgo quieres abordar en la vida. En las residencias que nosotros gestionamos hay una tentación a que no haya problemas, porque cuando hay problemas son contextos difíciles de manejar, hay tensión cuando hay problemas. Entonces, tratamos de que no haya problemas. Eso es generar cementerios, que es el único lugar del mundo donde no hay problemas. Donde nadie da problemas es un cementerio. Y no queremos cementerios, queremos espacios de oportunidad. Pero claro, hay que aprender a trabajar con las personas que están tensas, que están nerviosas. Hay también una práctica que cuando alguien está muy excitado, agitado, está crítico, está un poco sintomático, rápidamente le mandamos para que su psiquiatra le medique un poco más, porque si no, no puedo trabajar. Estamos matando las oportunidades de comprender qué está de alguna forma provocando crisis en las personas. El diagnóstico es ineludible. Hay que hacer diagnóstico, tenemos una organización neurológica casi clasificatoria, necesitamos categorías y también es muy útil un diagnóstico. Nos orienta, pero hay que usarlo lo menos posible. Abusar del diagnóstico genera más problemas que ventajas. Una vez que ya sabemos lo que tiene, hay que comprender lo que le pasa. Es la clave. Ya sé lo que tiene. Bueno, ahora vamos a ver qué le pasa. ¿De acuerdo? Siempre nuestra relación con los pacientes es una relación de poder. Y siempre nosotros vamos a tener más. Y así debe ser. Quiero decir, es imposible decir que somos iguales, ni creo que sea adecuado. Pero lo que sí tenemos que hacer es, de alguna manera, hacer equipos menos jerárquicos, porque la jerarquía que nosotros gestionamos el día a día, de alguna forma, la transferimos a los pacientes. Y si nosotros ejercemos jerarquía y dominio sobre los pacientes no van a crecer, no se van a emancipar, siempre van a ser dependientes. Es una especie de función paterna permanente, ¿no? Entonces hay que rebajar ese poder, cediéndole oportunidades para que tomen decisiones sobre lo que les afecta, siempre que haya cualquier oportunidad, de decisiones pequeñitas a qué jersey te vas a poner hoy, a decisiones más importantes. ¿Quieres ir a visitar a tu madre o no? ¿Qué quieres hacer tú? Bueno, como entiendo que estas presentación va a quedar accesible a quien la quiera y si no yo se la mando, pues me permito simplemente mencionar las cosas. Voy a chequear mi tiempo. Bien. Esta diapositiva me parece clave. Necesitamos una teoría. El tipo de relación que estoy proponiendo para tener con nuestros pacientes nos hace necesitados de una teoría. No podemos ponernos con estas claves que estoy dando delante de una persona con psicosis sin tener una teoría. ¿A qué me refiero con una teoría? Una teoría psicopatológica que nos permita comprender por qué se ha vuelto loco. Una teoría que permita comprender cómo organizamos nuestro psiquismo. No podemos reducirlo todo a la semiótica y pensar que todo es un conjunto de síntomas. Identificamos síntomas, tratamos síntomas y se acabó. Hemos estudiado psiquiatría o psicología clínica o enfermería para eso. Tenemos que comprender
comprendiendo y compartiendo en equipo, podemos tener claves de cómo acompañar, que es lo que yo propongo como último punto para esta nueva forma de estar, de la que ya creo haber dado bastantes pistas. Acompañamiento versus educación también, psicoeducación. El acompañamiento no trata de psicoeducar, porque la psicoeducación desatiende las diferencias del sujeto y reduce sistemáticamente su identidad a la categoría de enfermo. Esta es la famosa conciencia de enfermedad. No puedo trabajar porque no tiene conciencia de enfermedad. Y cuando tenga conciencia de enfermedad, sí puedo trabajar. ¿Qué puedo hacer? Que haga ese recorrido de casa al centro y del centro a casa y ya está. Ese era nuestro objetivo. Yo creo que hemos dado un paso de gigante en el mundo con el modelo comunitario. Creo que Perú ha dado un paso de gigante con los 151 centros y quizás 50 más que tiene, con los 11 hogares y 24 más que habrá, con los 11 hogares y 35 más que habrá. Con todo eso ha dado un paso de gigante, pero tiene una potencialidad tremenda. Tenemos que aprovecharlo para que se use de una forma adecuada, con confianza en su recuperación plena. Yo no digo esto porque sea un iluminado, sino porque nosotros tenemos buenas experiencias con este estilo de trabajo. Nosotros conseguimos que las personas se incorporen al trabajo. Nosotros vemos que si nos relajamos todos un poco, si damos más juego en este partido a las personas que acuden a pedir ayuda, las cosas aparentemente van al principio más despacio, pueden ir peor, pero a la larga van más lejos. Claro, una hiperdosis de medicación al principio de las crisis evita recaídas. ¿Cuál es el problema? Que a largo plazo esa persona no ha generado estrategias para enfrentar lo que le estaba generando las crisis y siempre va a estar con una alta dosis de medicación. Dosis bajas de medicación al principio también está confirmado que te exponen más a recaídas inicialmente, pero después de 6 años, estudios a largo plazo, con más de 7 años, es gente que está más incorporada a la vida comunitaria. Por lo tanto, conciencia de enfermedad no es buena para todos siempre. Para algunos sí puede ser maravilloso porque puede encontrar una explicación a por qué le pasan algunas cosas. Quizás haya que fomentar la conciencia de vulnerabilidad, la conciencia de persona con problemas. Claro que sí, como todos. Te relega al rol dependiente, te invalida tu experiencia, porque si tú has oído una voz que te dice que eres un enviado de Dios y yo te descalifico eso, no te queda nada. Te estoy descalificando la experiencia, te estoy enloqueciendo curiosamente, haciéndote tener conciencia de enfermedad, confrontándote con esa experiencia, porque la experiencia la has tenido. Otra cosa es que le digas que sí, que es verdad y que es un enviado, pero no hay que confrontar a la gente sistemáticamente con sus experiencias. Hay que decir, pues tendrás una gran responsabilidad sobre tus hombros si eres el enviado de Dios. ¿Cómo gestionas eso? Voy a dedicar 5 minutos creo que llevo una media hora, voy a dedicar 5 minutos a hablar entonces, bueno, qué significa acompañar o el acompañamiento, tratar con personas en vez de tratar a personas. Necesitamos primero una teoría. Me da igual una teoría que otra, pero tiene que ser una teoría compleja, no una teoría que reduzca todo y una teoría que reconozca al sujeto construido psíquicamente desde el vientre de su madre y que me dé cuenta de cómo ha ocurrido en cada caso particular y que me dé cuenta de cómo ha construido su psiquismo. Acompañar es favorecer vínculos sociales. El acompañamiento es un vínculo. El tratar con personas es vincularse a personas, es relacionarse, es un tratamiento relacional y es un tratamiento relacional
a través del cual propongo que la persona se relacione con el mundo. Tenemos que dejarle que lleve la iniciativa. Nosotros, como decía Arietti, aprender a callar, ser un poco directivos, que diga él dónde vamos hoy, que diga lo que vamos a hacer. Tenemos que ser sus secretarios. Recordamos lo importante, le hacemos saber, no se te olvide qué, pero no tomamos la decisión. Los secretarios normalmente no toman la decisión de sus jefes. Por lo tanto, vayamos a su lado o incluso por detrás. Estemos disponibles. Estar disponible yo significa que está disponible mi equipo. Y esto nos lleva al tema del trabajo en equipo. Tenemos que trabajar obviamente donde vive. Vale más, muchas veces, mi experiencia, una sesión en su casa que 20 en el despacho. Los encuadres del acompañamiento tienen que ser absolutamente flexibles. La comunidad es el despacho, de las batas a las botas, decía nuestro salubrista Javier Segura. Pongámonos las botas y vayamos donde la persona lo pasa mal. Alguna vez vamos a tener que ser violentos, vamos a tener que ejercer una violencia por el bien del paciente, porque vamos a consentirle todo, salvo algunas cosas, que se quite la vida, que se haga daño, que haga daño a otros, obviamente. Yo he perdido muy buenas relaciones y muy buenos vínculos por tener que proponer ingresos en contra de la voluntad a pacientes que estoy convencido de que si no hubieran ingresado hubieran acabado muy mal. Entonces, pensemos antes de si tenemos alternativa, pero a veces tendremos que usar algún tipo de violencia. ¿Qué pasa? Que este modelo que estoy proponiendo de relación vamos a tener una relación tan positiva, tan buena con nuestros pacientes, que va a ser muy raro que no podamos negociar una salida, una subida de medicación, un ingreso voluntario. Va a ser muy difícil. Nosotros hemos puesto en marcha con primeros episodios una experiencia piloto durante 5 años en la Comunidad de Madrid, en la que prácticamente no teníamos ingresos hospitalarios, teníamos atención domiciliaria. Y esto se relaciona con lo de repensar los modelos, porque las unidades de hospitalización breve muchas veces no son tan necesarias si aprendemos a trabajar de otra manera y trabajamos en el domicilio de las personas. Por lo tanto, la violencia va a ser menos necesaria en un modelo como el que propongo. El objetivo no es adaptarle a toda costa. Está bien que conserve cierta extravagancia, que se pueda permitir cierta diferenciación, que se reconozca diferente. La cronicidad es fruto muchas veces de un intento de ajuste a una realidad a la que no se puede ajustar porque esa realidad le enloqueció. Y si no somos capaces de acceder a esas claves relacionales que le enloquecieron, tratar de que se adapte a eso es tontería y es inhumano para esa persona. Seamos humildes y dejemos que tomen todas las decisiones posibles. Sepamos ver la parte social importante que hay en la vida de toda persona y sepamos promover respuestas de tipo social a trabajo, comida, alojamiento, con tanta prioridad o más muchas veces que respuestas más clínicas, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay una especie de definición de lo que puede ser el acompañamiento, ir en comunidad durante un tiempo, porque no vamos a estar con el paciente toda nuestra vida, con firmeza, pero también con flexibilidad, un paso al costado o por detrás de alguien que sufre por un trastorno mental, intentando prudentemente que nos acepte, procurando comprenderle cada día un poco más, sin paternalismo, sin sermones, respetando sus silencios y sus síntomas, apoyándole en su estabilización, su vinculación social y en el ejercicio de sus derechos. Esto es como los 10 mandamientos que no cumplimos nadie, pero este es el norte de un nuevo modelo de trato con nuestros pacientes que estoy seguro de que nos puede llevar a buen puerto a la hora de conseguir menos
crónicos en el sistema, porque el problema, lo decía el admirado y recientemente desaparecido doctor Menoletti, las redes comunitarias que hemos construido son maravillosas, pero ojo, pueden acabar convirtiéndose en un problema. Esas redes de dispositivos en la comunidad que han conseguido que las personas puedan salir de los hospitales psiquiátricos y vivir entre nosotros, si no las mejoramos constantemente, las evaluamos y vemos qué tipo de relación tenemos, que generalmente son relaciones de dependencia ahí con los pacientes en esos sistemas, pueden acabar convirtiéndose en parte del problema y no en la solución. Porque también de alguna forma te atrapan y tienen muros invisibles que te hacen estar ahí dentro. Y que cuando sales de tu casa hasta llegar al centro ni te rozas con la comunidad. Por eso el trabajo del doctor Sánchez es fundamental, porque cuando un paciente sale de casa tiene que encontrar en la comunidad activos, espacios con historia para él, y si no la tiene hay que construirla con él para que se pueda detener en el parque, en el bar o con un vecino antes de llegar a nuestro centro. Si no, va directo a nuestro centro y del centro a casa. Eso no es. Si no tenemos una teoría que nos permita enfrentarnos a eso, surge el asistencialismo y con él la cronicidad. ¿Por qué? ¿Qué es el asistencialismo? Pues como la tendencia que tenemos a ayudar al paciente. Hay explicaciones de todo tipo de por qué pasa eso, unas más conductistas, otras más dinámicas. Lo que es cierto, yo lo he podido experimentar en los equipos que he coordinado, es que hay una especie de sentimiento de impotencia y hasta de culpa en algunos compañeros profesionales por no poder ayudar de forma significativa a los pacientes. Y eso lo gestionamos dándole lo que nos piden. Darle lo que nos piden es asistencialista, no es lo que se espera de nosotros. Para eso ya estaban los manicomios, le dábamos pan y comida. Luego nosotros estamos para algo más. Perdón, hay un manifiesto antiexistencialista, un hombre muy pedante, pero que expresa lo que un poco queremos decir los que intentamos trabajar de esta manera. ¿Cómo evitar el existencialismo y la cronicidad? Desde luego hay muchas cosas que hacer, pero yo creo que necesitamos una forma nueva de entender la salud mental y el sufrimiento de la gente y nuevas relaciones entre profesionales y afectados. Y ahí propongo algunos pasos para hacerlo. Nada más, muchas gracias y no sé si habrá tiempo para preguntas. Aquí en la conclusión, perdón, se me había olvidado, es algo que un poco me pareció indignante. Las muestras de autoritarismo que en España yo he presenciado con pacientes que por tener un trastorno mental, cuando la población general podía salir, a ellos no se les dejaba salir. Cuando la población general podía ir a hacer visitas a las residencias, a sus mayores o a sus domicilios, ellos no podían ir, porque a algunos se les llegó incluso a dar medicación preventiva, a algunos se les propuso ingresar en hospitales psiquiátricos por si acaso allí estarían más seguros y refugiados. No necesitamos ese autoritarismo. Podemos trabajar de otra manera con los pacientes. Librémonos de ese autoritarismo y mostraremos más claramente que no es lo mismo trabajar en el psiquiátrico que trabajar en la comunidad. El psiquiátrico tiene un modelo y esperemos que no contamine nuestro trabajo comunitario. Bueno, nada más. Si hay algunas palabras o preguntas, estaré encantado y una vez más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Castejón. ¿Tienes unos 10 minutos ahora? Sí. Voy a ver si hay preguntas en el chat. Aquí hay una de Rita Ames. ¿Qué estrategias usted recomienda para construir vínculos con alcohólicos en zonas rurales, donde su cultura normaliza el consumo y el machismo relacionado a una personalidad dominante? Bueno, la fórmula siempre es la misma. Es una fórmula de trabajo colectivo con las personas que tienen el problema y con quienes sufren el problema.
En ese caso, da a entender la pregunta que son las esposas o las mujeres del contexto quienes sufren el problema de sus maridos que abusan del alcohol. Hay que resolverlo en ese contexto comunitario. Hay que crear una mesa de trabajo entre las instituciones, la municipalidad correspondiente, los profesionales de salud y las personas afectadas para identificar el problema y construir juntos cuál puede ser la solución. Los profesionales, insisto, de salud mental, no debemos asumir la responsabilidad de dar solución a problemas que generan la comunidad y las dinámicas comunitarias. El alcoholismo no se ha generado por las formas de vida, etcétera, en esa comunidad. Y ahora resulta que lo tiene que resolver salud mental. No, tenemos que analizar cuáles son las causas de las causas. Y una vez analizadas, ver qué podemos hacer en ese contexto de comunidad. Un poco, insisto, en la línea que planteaba el trabajo y las mesas que proponía en Caraballo el doctor Sánchez. No tenemos las soluciones. El modelo que acabo de proponer dice precisamente que no tenemos las soluciones. En este caso, los pacientes son las mujeres víctimas de violencia de unos esposos abusadores de alcohol. Sentémonos con ella, identifiquemos el problema con la municipalidad. Muchas veces siempre alguna norma, una ley puede hacer más que muchas intervenciones clínicas. No se me olvidará, no recuerdo dónde, trabajando en el Perú, que poner en un descampado al que llegaban niñas en la combi de la escuela y luego eran asaltadas o molestadas por hombres, pues se solucionó poniendo luces donde en el paradero de la combi. Y eso nos evita niñas con problemas de terrores nocturnos porque están anticipando que volver a casa es un horror. Entonces, trabajemos comunitariamente con las personas afectadas en comunidad. Muchísimas gracias. Me equivoqué en el tiempo, en realidad hay 3 minutos, entonces creo que podríamos tener una pregunta más. De Melissa Rodríguez Calves pregunta, en una sociedad patriarcal como el Perú, comúnmente las profesiones de salud ejercen un orden jerárquico en el trato con el paciente, y más aún en las organizaciones. ¿Recomendarías un cambio en la formación profesional y personal de los profesionales para lograr pasar del autoritarismo al enfoque comunitario y democrático? Totalmente. Sí lo propongo, pero proponer es fácil, ¿no? Lo difícil es implementarlo. Pero, por ejemplo, no fiscalizaría bastante la capacitación, por ejemplo, que puedan dar los profesionales de un hospital psiquiátrico a los nuevos profesionales de centros comunitarios. Me plantearía el cambio de los currículums en las universidades de medicina, de psicología, de enfermería, de terapistas. Es fundamental cambiar las mentalidades para que puedan cambiar las conductas profesionales y los equipos deberían ser lo más horizontales posibles. Debe haber una persona que lo coordine, obviamente, pero después ni profesiones ni obviamente la dominancia. Cuanto más horizontalidad y menos jerarquía haya en los equipos, también hay evidencia de que funcionan mejor y dan mejor respuesta a las necesidades de los usuarios de ese servicio. Y no solo es patriarcal el Perú. No sé si habrá alguna tribu en alguna parte que no lo sea, pero vamos, en España también sabemos mucho de patriarcado.